Entonces todo esto lo que hemos visto, vamos a programarlo ahora en Python. Tenemos aquí, como mencionado, un Jupyter Notebook. Este archivo ustedes lo crean en Visual Studio Code, ponen nuevo archivo, le agregan la extensión IPYNB y pueden comenzar a programar de esta forma. Quizá les pida que se instalen nuevas extensiones. Visual Studio Code le va a notificar, le van a aceptar, se va a instalar y van a poder trabajar con normalidad en Visual Studio Code, ¿no? Entonces, en este caso tenemos esta función que ya la he escrito, pero vamos a esta función. Bueno, primero, vamos a importar la librería que nos importa. En este caso, para manipular operaciones entre vectores, es mucho más fácil hacerlo con esta librería, que es NumPy de Python. Entonces yo lo que hago es importarla. Aquí me sale un mensaje, pero no se preocupen por esto, luego vamos a solucionarlo. Si es que a ustedes les sale un error de que no tienen instalada esta librería, lo instalan. Pueden instalarla con pip install numpy, o también con conda, ¿no? En este caso yo estoy utilizando conda, entonces conda install numpy, y con eso se instalaría el paquete. Esto yo lo hago porque estoy trabajando en un entorno con conda, ¿no? Conda es una plataforma que nos ayuda a poder gestionar paquetes en diferentes entornos, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, conda en Blist, voy a poder ver acá todos mis entornos creados, ¿no? Con conda, cada uno con una versión diferente de Python, con diferentes paquetes instalados. Entonces ayuda mucho a gestionar. Luego vamos a llamar nuestra función. Aquí le puse CaminsFit, pero pueden llamarle otro nombre. Vamos a hacer algo más instructivo, ¿no? Los parámetros que recibimos vamos a hacerlo igual más explícito, porque acá no se entiende mucho y el objetivo es de que se entienda, ¿no? Tenemos tres parámetros. El primero va a ser nuestra lista de datos. Aquí incluso le puse X, pero podemos cambiarlo a datos, ¿no? Vamos a ponerle de datos o vectores, y luego ya más arriba lo cambiamos para que no nos genere problemas. El z sub 0 son representantes, ¿no? Esto vamos a poder cambiarlo. El knitter max que ven acá es el número de iteraciones, ¿no? Vamos a poner iteraciones. Knitter max va a ser iteraciones. Bien. Entonces tenemos datos, los representantes y las iteraciones. Con estos tres ya podemos ejecutar nuestro algoritmo de Kamins. Tú dirás, pero ¿y cómo esto sabe el número de clusters, ¿no? Justamente lo sabe con el número de representantes. Recordamos de que nuestra lista de representantes, la longitud que tenga esta lista que hemos visto acá, va a ser igual a la cantidad de clusters, ¿no? Entonces basta con que yo haga un len de este vector de representantes para obtener el valor k, o el valor del número de clusters. Ponemos aquí solo datos, y lo que va a hacer esta función mparray es convertir este datos, que suele ser una lista de Python, en un array de NumPy, ¿no? Así es como funciona. Luego los representantes los asignamos también acá, ¿no? Acá no hacemos la conversión por un mparray porque asumimos de que nos van a entregar esto ya en una lista de NumPy, ¿no? Pero si es que lo vamos a obtener en una lista de Python, hacemos igual la conversión a un NumPy para poder hacer las operaciones mucho más fáciles. Luego pasamos aquí la última valor de iteraciones y ya está. Tenemos un vector de etiquetas acá también. Y ok, el algoritmo Kamins, como hemos dicho antes, hasta acá tenemos todo claro. El algoritmo Kamins lo que hace... Hay dos formas de inicializar un algoritmo de Kamins, ¿no? Una es de que del problema ya tenemos la lista de representantes iniciales, que es como lo estamos trabajando ahora, y otro sería en el caso de que tengamos la lista de etiquetas iniciales. ¿Bien?
pero necesitamos sí o sí uno de los dos, o la lista de etiquetas iniciales o la lista de representantes iniciales. Si en tu problema no tenemos ni una lista de representantes ni una lista de etiquetas, lo que tendríamos que hacer es llenar la lista de etiquetas con puros ceros, por ejemplo, una array de puros ceros, o la lista de representantes también con valores aleatorios. El problema que ocurre con esto, si es que es el caso, es de que no va a ser tan efectivo como tener una buena lista inicial de representantes, ¿no? Que se asemejen más o que delimiten más hacia dónde queremos clasificar los valores. Entonces, a tener mucho en cuenta eso, ¿no? Ya después veremos otros algoritmos que podemos utilizar en lugar de k-means para poder ejecutar eh, una clasificación si es que no tenemos una lista inicial, ¿no? Con k-means lo que estamos haciendo es generar un NP-arrange. Lo que va a hacer es generarme una lista de NumPy, un arreglo de NumPy del tamaño de los vectores, o sea, de los datos que nos están dando, ¿no? Entonces recibimos toda esta lista y las etiquetas, como ya hemos visto en esta figurita, el tamaño va a ser el mismo que de nuestros datos. Entonces acá tenemos un array que va a almacenar los valores de la función objetivo. ¿Qué es la función objetivo en el algoritmo de k-means? Es una función que nos va a ayudar a ver qué tan eficiente es nuestra clasificación en cada iteración. ¿Bien? Es un valorcito, un valor que lo calculamos en cada iteración en base a unas operaciones que hacemos con los valores y los representantes, y al final ese valor en cada iteración tiende a ser mucho menor, ¿no? Tiende a descender, pero este descenso llega a parar en cierta iteración y ya luego el descenso es casi imperceptible, así que no tiene sentido seguir iterando, seguir gastando recursos para iterar cuando ya vimos que nuestro algoritmo funciona perfecto en una iteración, por ejemplo 20, digamos. No tiene caso iterarlo 1000 veces porque sabemos de que el resultado va a ser el mismo que iterarlo 20 veces, ¿no? Entonces es importante tener en consideración eso, ¿no? Por eso estamos agregando este arreglo para poder guardar todos estos valores de la función objetivo. Luego ya comenzamos con las iteraciones. Ponemos un for-in que va a iterar n veces, y dentro de este algoritmo ya comenzamos a la magia. Por ejemplo, el actualizar etiquetas, ¿no? Como ya tenemos la lista de representantes iniciales, lo que vamos a hacer primero es actualizar nuestras etiquetas. ¿Cómo lo actualizamos? Bueno, primero vamos a recorrer nuestro arreglo de vectores, nuestros datos. Vamos a utilizar la función enumerate para que nos dé también el índice de cada elemento y el valor de cada dato. Creamos un arreglo de distancias para guardar las distancias que existen entre cada uno de mis vectores y el representante de cada clúster, y para así escoger el menor y guardarlo en nuestro vector de etiquetas, ¿no? Luego iteramos los representantes, como ya vemos acá. Igual un enumerate para guardar el índice y el representante, y una vez dentro lo que hacemos, utilizamos esta función de la librería NumPy para calcular la norma entre el vector y el representante, ¿no? Restamos ambos vectores, calculamos la norma, que es la distancia, y tenemos esta distancia que lo agregamos a nuestro arreglo de distancias. Terminando, lo que vamos a hacer es convertir en un arreglo de NumPy estas distancias, y vamos a escoger el menor valor. Esta función lo que hace es entregarnos el menor valor de este arreglo y devolvernos el índice, ¿bien?, de ese arreglo. Entonces va a encontrar eso y esto lo va a guardar en la posición i de nuestro vector de etiquetas, ¿no? Que sería este. Aquí vamos, para que no nos confundamos, vamos a ponerle por ejemplo index vector, ¿no? Para que se index vector, para que se entienda mejor el algoritmo. Entonces en el vector de etiquetas, en el índice del vector, vamos a guardar la posición del clúster, ¿bien?, al cual ha sido asignado porque es el que tiene la menor distancia. Bien, hasta ahí todo claro, creo.
Luego en actualizar representantes, lo que hacemos es iterar k veces, que vendría a ser esto, la cantidad de clusters. Entonces vamos a iterar k veces los clusters. Creamos un vectores cluster, bien, vacío, que luego lo vamos a ocupar. Luego hacemos una iteración del vector etiquetas. Y observen esto. Cuando la etiqueta que tengamos registrada es igual al cluster, porque esto recorre los clusters y esto recorre las etiquetas, cuando la etiqueta sea igual al índice del cluster, quiere decir de que encontramos al cluster al cual está asociado este vector, ¿no? Entonces vamos a vectores cluster, vamos a agregar el vectores los datos de vectores, el índice de la etiqueta, ¿no? Recordamos que el índice de mi vector etiqueta está asociado al índice de mi dato, ¿no? Entonces el índice 0 de mi vector de etiquetas va a ser el índice 0 de mi conjunto de datos. Es por eso que estoy guardándolo acá. ¿Dónde está? Estoy agregando ese vector a mi vectores clusters. Luego lo convierto en un arreglo, le saco el promedio a todos los vectores y este promedio lo guardo en mi vector representante i, o sea, en el vector representante asociado a este clúster. ¿Bien? Y esto hago para todos los clusters. Con esto calculo los representantes para cada clúster. Y al final convierto en un arreglo en NumPy este vector de representantes y aplico la función objetivo. Esta función objetivo yo la tengo más arriba declarada. Lo que hace básicamente es agarro un vector representante, el vector de etiquetas y los vectores, y lo que hace esto es calcular la distancia entre el vector y su representante, el representante del clúster al que está perteneciendo en ese momento. Todo esto lo eleva al cuadrado y ese valor lo va sumando, ¿no?, para cada vector en las etiquetas, ¿no? Lo va sumando. Tenemos un total que es la suma de todos estos valores y a esta suma se le divide entre la cantidad de vectores. Lo que vamos a hacer es acá calcular en cada iteración la función objetivo y lo vamos guardando en un arreglo que luego lo vamos a utilizar. Cuando termine de hacer todas las iteraciones, lo que hacemos es del vector etiquetas escogemos las etiquetas únicas y del vector representantes en base a estas etiquetas únicas obtenemos nuestros centroides, ¿no? Los centroides vienen a ser nuestros representantes. Entonces, al final devolvemos el vector de etiquetas, los centroides y los valores de la función objetivo convertido en un arreglo NumPy. Entonces ya, ahora que hemos visto todo esto, creo que es momento de ponerlo en práctica, ¿no? Y vamos a hacer un ejemplo muy simple. Vamos a utilizar acá igual NumPy. No es necesario que lo importemos de nuevo, pero lo voy a importar de todos modos para este ejemplo. Vamos a importar también Matplotlib, que es una librería que nos va a ayudar a renderizar imágenes, gráficos. En este caso me dice que no lo tengo, así que voy a instalarlo. En este entorno no lo tenía instalado, así que vamos a aprovechar ahora de instalarlo. Cuando install Matplotlib, necesitamos un conjunto de datos iniciales. De iteraciones vamos a definirla como probemos con 20 iteraciones al inicio, ¿eh? Y nuestros representantes iniciales van a ser igual a, recordemos que tiene que ser el tamaño de nuestros clusters, ¿no? O sea, en este caso, como voy a clasificarlos en dos, voy a utilizar dos elementos, ¿no? El primer cluster va a tener como representante, voy a poner un 3,4,1. Y el segundo representante, como es un arreglo de dos dígitos, voy a poner 10,12,11. Ah, mira, aquí se me olvidó que son de dos dígitos. ¿Bien?
Entonces yo ahora lo que voy a hacer es esto. Recuerden que me va a devolver labels, centroides y valores de la función objetivo. Ejecutamos de nuevo y tenemos esto. Los labels han sido clasificados de esta manera, ¿no? Los primeros en el clúster 0, o sea, del primer clúster, y los siguientes en el clúster 1, o sea, en este clúster. Tenemos los representantes 3.3, 17 y 16 ha cambiado, si te das cuenta se han actualizado. Y la función objetivo es esta: 23, 23, 23 y prácticamente desde la primera iteración ya se obtuvo la optimización. Ahora vamos a graficar esto para que podamos ver bien el gráfico, ¿no? Vamos a ver si esto funciona. Ya está. Entonces en este caso vemos aquí mis datos. Los de azul son los datos de un dígito y los de 2 dígitos son los amarillos. Y estos puntos rojos que ven acá vienen a ser mis centroides, ¿no? Entonces, ¿vieron dónde se ubicaron? Si queremos nosotros dibujar también la función objetivo, podemos hacerlo. Vamos a ejecutar de nuevo esto. Y aquí vemos nuestra función objetivo que prácticamente no tuvo ningún cambio, ¿no? Desde el primero ya estaban clasificados todos. Entonces, si yo muevo esto, puede ser que los mueva, ¿no? Voy a mover esto para acá, esto para acá. Y voy a agregar otra clasificación. ¿Qué pasa si yo quiero que lo clasifique en 3 clusters? Acá ya va a tener más problemas, ¿no? Entonces vamos a ponerle... Yo le digo, clasifícame eso en 3 clusters. Los primeros datos ya son estos, luego hice esta clasificación acá y luego estos dos que están más alejados. Y aquí la función objetivo sí ya se nota el cambio. Si se dan cuenta, prácticamente desde la iteración 1, se podría decir. Bueno, iteración 3, ¿no? Entonces la 1, 2, 3. Ya el cambio es imperceptible. Entonces si yo cambio esto a número de iteraciones 3, debería obtener el mismo resultado. Y lo obtengo, ¿no? Si se dan cuenta, obtuve el mismo resultado. O sea, no ha variado en nada. Y bueno, esto es cómo funciona el algoritmo de Camis. Como se dan cuenta, nos sirve mucho para poder clasificar. En este caso hemos hecho un ejemplo muy sencillo con estos datos, pero podemos clasificar imágenes, podemos clasificar audio, podemos clasificar cualquier dato que ustedes tengan en un arreglo que sea cuantificable o expresado numéricamente. Va a poder ser utilizado para esta clasificación. ¿Tiene sus limitaciones este algoritmo? Sí. Las principales es de que si tenemos datos que son muy atípicos, o sea, muy separados, pueden afectar mucho a la ubicación de los centroides, ¿no? O de los representantes. Afecta mucho la ubicación. También, si no tenemos, como lo mencionaba antes, unos representantes iniciales o unos lista de etiquetas también iniciales, puede también generar un problema y no puede ser muy eficiente su clasificación. Pero bueno, aquí lo hemos implementado utilizando prácticamente vanilla Python. Solo hemos ocupado librerías NumPy para las operaciones con las matrices o Matplotlib para los gráficos, pero así como lo ven, esto también puede ser replicado en otros lenguajes de programación. Y quizá en un futuro logremos implementarlo en JavaScript, por ejemplo, ¿no? Que también puede ser utilizado ahí, en JavaScript, en Node.js, ¿no? En PHP, prácticamente en cualquier lenguaje que soporte las operaciones, porque esto, si se dan cuenta, son básicamente operaciones de vectores, ¿no? Aquí se ve más pequeño porque nos estamos apoyando en estas librerías, pero en realidad estos son operaciones de vectores. Y bueno, si les gustó el video, si tienen alguna duda, coloquen en los comentarios y trataré de responder todas las dudas posibles. También tendrán un enlace en la descripción del video hacia el repositorio donde van a estar contenidos estos archivos para que ustedes vayan experimentando con esto. En caso de que, repito, si quieren que haga un video con otros algoritmos, que pruebe otros algoritmos en otros lenguajes de programación, me lo dejan en los comentarios y yo lo estaré revisando y lo estaremos sacando lo más rápido posible. Así que, bueno, mi turno acaba acá, te toca a ti y espero que en la siguiente oportunidad seas tú el que programe. Nos vemos, hasta luego y que tengan buen día.